Hemos escuchado sobre los mandamientos. We've heard about the commandments. Conocemos lo que hay mandamientos de Dios. We know there's commandments from God. Hemos escuchado sobre los 10 mandamientos. We've heard of the 10 commandments. Los que fuimos a parte de Kidsville, Those who were part of Kidsville, sabemos que ahí se les enseña a los niños y tienen que memorizarse the los 10 kids have to mandamientos. memorize the 10 commandments. Esto es algo muy fundamental. It's very fundamental. Y sabemos que en la Biblia hay mucha instrucción de parte de Dios In the Bible, there's many instructions in part of para God cómo vivir en la tierra. and how to live on the earth. Pero hay But there's one mandamiento commandment que es mayor que todas. that is the greatest of all. Así que vamos a verla en Mateo 22, So let's go to Matthew 22, versículo 34 al 40. 34 to 40. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hearing that Jesus had silenced in the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Este es el mayor, el primer y más importante mandamiento. This is the greatest commandment of them all. Este es el mandamiento que Dios le dio a Moisés y lo vemos en Deuteronomio 6. This is the commandment he gave to Moses in Deuteronomy 6. Y estos expertos en la ley, estos fariseos, These experts in the law, these Pharisees, sabían muy bien que esa era la respuesta. they knew very well that was the answer. Estaban familiarizados con la ley, con los mandamientos. They were familiar with the law, with the Pero commandments. ellos estaban buscando hacer Jesús tropezar de alguna forma, But they wanted to test Jesus and make him to fall, equivocarse en público to make him publicly make a para mistake, tener con qué acusarlo, to have something to accuse him of, tener algo en su contra. to have something against him. Pero Jesús, But Jesus, no como otras veces en la Biblia, not like other times in the Bible, él dio una respuesta directa y clara. he gave a direct and clear answer. Él no respondió con una parábola. He didn't respond with a parable. Él no respondió con una ilustración He didn't respond with an illustration o haciendo otra pregunta. or asking another Él question. dijo inmediatamente, He said immediately and directamente, directly, este es el más importante mandamiento. this is the most important commandment. Y veamos cómo él lo dice en Marcos 12:30. Let's look at Mark 12:30. Jesús lo dice de esta manera aquí. Jesus says it this way. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Aquí Jesús incluye que se haga con todas tus fuerzas, Jesus includes here with all your strength. que es como originalmente lo vemos en Deuteronomio. How we see originally in Deuteronomy. De todos los mandamientos que hay escritos, Of all the written commandments, que son muchas, and there's many of them, esta es la más importante. this is the most important one. En otras palabras, las otras siguen siendo importantes, The other ones are important, pero esta es la primera. but this is the first one. Esta es la mayor, This is the greatest. lo cual nos da a entender Makes us que understand para cumplir con los mandamientos de Dios to fulfill God's se commandments, empieza con esta. you start with this. Pero entonces viene la pregunta, But then the question comes, ¿qué significa esto? what does this mean? ¿Cómo cumplimos con este mandamiento? How do we fulfill this commandment? ¿Qué significa amar a Dios con todo tu corazón, What does it mean to love the Lord your God with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con toda tu with mente all your mind, y con todas tus and fuerzas? with all your strength? Vamos a ver qué se define con estas palabras. Let's see what is defined by these words. El domingo pasado Diomari hablaba sobre el corazón Last Sunday, Diomari spoke on the heart. y nos trajo la definición de esta palabra en el idioma original. She brought the definition in the original Así language. que vamos a volverlo a ver. So let's see it again. Dice que el corazón, que es la palabra cardia, The heart is the word cardia en el griego original, in the original Greek, significa la fuente de vida física the source of physical y life espiritual, and spiritual desde life, donde se piensa, from where one thinks, desea, desires, decide decides lo que uno quiere. what one wants. Representa el centro de la vida, It represents the center of la life, voluntad, the will, el the carácter, character, el yo interior, the inner self, la intención. the intention.
Amar a Dios con todo tu corazón To love God with all your heart, es amarlo con intención. it's to love Him with Es intention, amarlo con deseo. with desire, Es amarlo hasta con tu carácter, o To sea, con love quien Him tú eres. with your character, with who you are. Veamos la siguiente. That's- Alma, The soul. que es psique en el griego original Seek it in the original Greek, y significa la fuerza vital de un individuo, the vital force of an individual, vida, life, alma, soul, la parte inmaterial the immaterial de la persona interior. of the inner person. Continuamos viendo lo que significa la palabra mente, Look what the word mind means. dianoia, Dianoia, que significa la capacidad de pensar, the ability to think, sentir feel, y desear, and desire, entendimiento, understanding, disposición, disposition, pensamientos. thoughts. Representa la facultad de pensar, It represents the faculty of thinking, comprender understanding, o el intelecto or intellect. y abarca la capacidad de razonar y juzgar. It encompasses the ability to reason and judge. Lo interesante de esta palabra Interestingly enough, of this word, es que en el contexto de la Biblia in the context of the Bible, está vinculada a los procesos cognitivos de la mente the cognitive processes of the mind are que included involucran reflexión, that involve reflection, percepción perception, e introspección. introspective. Amar a Dios con toda tu mente To love God with all your mind, es amarlo con entendimiento. it's to love Him with Es understanding. amarlo sabiendo lo que uno hace. Knowing what you're doing, Amar a Dios con toda tu mente to love God with all your mind, es amarlo con inteligencia, it's to love Him with intelligence, reflexionando. reflecting. ¿Será que estoy viviendo de la manera que Dios pide? Am I living the way God is asking me? ¿Será que esto que dice le agrada? What I did this please Him? Amarlo con introspección. Love Him with introspection. ¿Habrá algo en mi vida que no está bien? Is there something in my life that is not No right? debía haber pensado de esa manera. I shouldn't have thought No that debía haber way. reaccionado de esa I shouldn't manera. have reacted this way. Actué en emoción. I acted in Eso no emotion. estuvo bien. That wasn't right. Es algo que uno tiene que decidir It's something you have to y decide. luego juzgar sus decisiones, And then judge your decisions. juzgar sus acciones Judge your actions. para ver si en realidad lo estamos amando To como Él see pide. if we're truly loving Him how He asked us to. Luego veamos la palabra Let's fuerzas, look at the word strength. que es isikos, Isikus. que significa capacidad, It means capacity, fuerza, strength, poder. power. Se refiere a la fuerza física, Refers to physical strength, moral y Mo- espiritual. moral and spiritual. Destaca la capacidad de un individuo It has the ability of an o individual entidad or entity de ejercer fuerza, to exert strength, resistir la adversidad resist adversity, y superar los and desafíos. overcome challenges. Se utiliza para describir también It's also used to describe no solo la fuerza humana, not only human strength, sino el poder divino but also de Dios. the divine power of God. Amar a Dios con todas tus To fuerzas love God with all your strength es amarlo con esfuerzo, is to love with Him in your es strength, estar dispuesto to be willing, a esforzarse, to be strengthened, a resistir to resist todo lo que se oponga a Dios, everything that opposes God, estar dispuesto a superar los desafíos que se presenten, willing to overcome all adversity. ¿como cuáles? Like what? Bueno, como amar a Dios en un mundo que lo odia, Like loving God in a world that hates Him. como amar a Dios aun cuando las cosas son difíciles, Loving God when things got difficult. estar dispuestos a amarlo aun cuando eso significa Being willing to love even when it que means serás criticado o that rechazado you will be rejected or por criticized amarlo, for loving aun Him. cuando habrá persecución, Even when there's persecution. aun cuando significa Even when it means que hay cosas that there's que things tenemos que sacrificar that we have to o sacrifice dejar or let go of para amarlo, to love cosas Him. que no le agradan. Things that don't please Him. Marcos 12, 33 al 34. Mark 12:33-34. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Al ver Jesús que el hombre había contestado sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifice. When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." Más que cualquier cosa que puedas ofrecerle a Dios. More than anything that you can offer God. Más que cualquier cosa en la que te puedas esforzar. More than anything that you can be strengthened in. Primero, First, sobre todo, above lo all, más importante the most es que te important esfuerces is to be en strengthened amar a Dios in loving con God todo tu corazón, with all your tu heart, alma, your tu soul, mente. your mind.
Al ver estas definiciones, And seeing these definitions, entendemos que amar a Dios de esta manera understand that we love God in this manner es amar a Dios is to love God con todas las áreas with all the areas que nos hacen lo que somos. who we are. Tenemos el corazón, We have the heart, tenemos la mente, we have the mind, tenemos las fuerzas. we have our strength. Este es un dibujo de mi brazo después de ir al gym. This is a picture of me after going to the Porque gym. se ríen, es Why are you cierto. laughing? It's true. No se me nota en este saco, pero es You cierto. can't notice on this jacket, but I do. Aquí vemos, no tenía una figura para alma, así que ustedes imagínense lo que está Just aquí imagine incluido. what's here. Esto nos representa a nosotros. This represents us. Este es Dios. This is God. Y aquí este otro vasito And in this little cup, representa todo lo demás. it represents everything else. Sea trabajo, It's your job, sea carrera, your career, escuela, school, relaciones, relationships, hacer dinero, making money, logros, posesiones. possessions, cosas del success, mundo. things of the world. ¿Qué significa amar a Dios con todo lo que nos hace, con todo lo que somos? What does it mean to love God with all that we have? Porque muchas veces tal vez si yo les pregunto, Many times if I ask you, ¿aman a Dios? do you love God? Claro que me van a decir que sí. Of course you're going to say yes. A excepción de algunos honestos que dicen, With pues the no, exception of some that will say no. no busco de Dios, en realidad no creo I que lo amo. truly don't seek God. I don't truly love Him. Pero si yo pregunto, van a decir que sí. But if I ask, you're going to say yes. Y puede ser cierto, sí, ok. And it could be Sentimos amor por Dios. Okay, we feel love for God. Pero solo vengo a la iglesia cuando puedo. But I only come to church when I can. Porque uno tiene que Because you have to. trabajar, uno tiene work, que You descansar. have to rest. No sé, dicen que uno tiene que darle los diezmos a Dios. I don't know, you have to give the tithes to God. Y yo sé que Él provee, And I know He provides. pero yo necesito ese dinero But extra. I need that money. Yo voy a servir cuando tenga tiempo. I'm going to serve when I have time. Yo no me puedo comprometer a mucho. I can't commit too Yo much. vengo 2 domingos al mes, I come twice a month. pero el resto de los domingos necesito descansar The rest of porque the la Sundays vida I es have, cansada. I have to rest because life is tiring. Así vivimos muchos. Many of us live this way. No es en realidad con todo el corazón, It's not truly with toda all la your heart, mente, with all your mind, todas tus fuerzas. all your strength. No es decir que no hagas algo por It's Dios, not saying don't do something for God, pero aquí Él no te está diciendo cuando puedas, but He's not saying con here lo que puedas. when you want with what you No, have. no, 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 no. No, no, Es no. primero a Dios todo tu First, corazón, to God all your heart, toda tu mente, all your mind, todas tus fuerzas, all your cada strength, pensamiento, every los buenos, thought, los malos, the good, the bad, todo lo que yo haga, todo lo que yo everything soy, that I do, that I es am, Él, is para Él Him primero. and for Him first. Desde allí debemos vivir. From there we must live. Primero para Él. First for Him. Estas cosas no es que uno no las haga, Is these things it's not that we don't no do es que no them. trabajes, It's no not es que no dediques tiempo a otras personas, Don't dedicate time to other people. It's not that you can't work. pero primero a Dios But first God, y desde allí, and from there, amándolo a Él con todo, loving Him with all, podremos reflejar we can reflect quién Él es who He is y desde ahí vivir, and live from there. desde ahí amar a otros. And from there, love others. Amén. Amen. Puede ser o parecer imposible. It can appear impossible. ¿Cómo puedo dar todo How can I give all de mí a Dios en todo momento? of myself to God at all times? Somos humanos, We're human. nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Our nature is a fallen nature. No podemos en realidad, We truly can't, al menos no sin Dios. without God at least. No podemos darle a Él todo lo que Él nos pide We can't give Him everything He asks for sin Él. without Him. Y por ende no podríamos cumplir con sus mandamientos. And we couldn't fulfill His Por commandments. eso es tan interesante That's why it's so interesting. que la palabra fuerza aquí también significa The word strength also means describir el poder divino de Dios. to describe the divine power of God. ¿Por qué? Why? Porque necesitamos de Dios Because we need para God amar a Dios. to love God. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. 1 John 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. We love because He first loved us. El amor de Dios es la fuente del cual proviene cualquier amor, The love of God is the source of what provides all love,
Cualquier amor que podamos dar, tener o recibir. Any love that we can receive or give. Él mismo He himself nos da la habilidad de amarlo gives us the ability to love y de him amar a otros. and to love others. Él es la fuente de amor. He is the source of love. Él nos capacita para hacer lo que Él mismo nos pide. He capacitates us to do what he asks us to do. Somos amados We are loved para amar. to love. Romanos 5, versículos 5 al 6. Romans 5:5-6. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Jesús también dijo en Juan 14, 26, solo lo voy a mencionar, Jesus said in John 14:26, I'm going to mention this, que el Espíritu Santo the Holy Spirit es el que nos enseñará todas las cosas will teach you all things y recordará todas las cosas and remind you of all que things Él ha dicho. that he has said. Éramos incapaces de salvarnos. We were unable to save ourselves. Éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. Pero por medio de la fe en But Cristo, through the faith in Christ, podemos, por medio de lo que Él hizo en la cruz, through what he did on the cross, podemos ser salvos. we can be saved. Él nos dará el Espíritu He'll Santo, give us the Holy quien Spirit derrama el amor de Dios en who will pour out the nosotros. love of God in us. Y luego ese Espíritu Santo And then the Holy Spirit nos enseñará, will teach us, nos will recordará, remind us nos enseñará cómo hacer lo que Dios nos pide, how to do what God has asked of us, nos recordará la will verdad. remind us of the truth. Puede parecer imposible It could appear impossible, amar a Dios de la manera que Él pide, loving God the way he asked us, pero debemos buscar hacerlo mediante la ayuda del Espíritu but we Santo. must seek doing it with the help of the Holy Spirit, Así como lo hizo Jesús. like Jesus did. Él amó con toda su vida, He loved with all his life. lo mostró a través de la cruz. He showed it through the cross. Él fue el ejemplo perfecto He was the perfect example de la vida que nos corresponde llevar aquí en la tierra, of the life that corresponds to us to live on the de lo earth, que es amar con toda tu vida, of what it is to love with all your life, una vida donde amamos a Dios con todo. a life where we love God with all. Juan 15:13. John 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Romanos 5:8. Romans 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died El for amor us. más grande se muestra en dar la vida por otro. The greatest love is to give your life for someone else. Este es el amor que Jesús nos This mostró. is the love that Jesus showed Y us. es el mismo amor con el que debemos amarlo. The love that we should love him with. No merecíamos ese amor. We didn't deserve that Aún love. no lo merecemos. We don't deserve it. Pero Él sabiendo But he sabiendo nuestro pecado, knowing our sin, sabiendo todo de nosotros, knowing everything of us, sabiendo lo bueno, knowing the good, lo malo, the bad, lo feo, the ugly, aún así even so, nos demostró ese he amor. demonstrated his love. Y Él nos mostró un amor que se da con la vida. He showed a love that is with his life. Ahora nos toca a Now nosotros. it's our turn. Aquí hay una gráfica que quería mostrarles. There's a graphic I want to show you. Él nos dejó el modelo, He gave us the example, que es Jesús, who is Jesus, la instrucción, que the es la Biblia, instruction, the Bible, y quien nos ayuda, el Espíritu the Santo, one who helps us, the Holy Spirit, para cumplir con sus to mandamientos. fulfill his commandments. Jesús, la Biblia, el Espíritu Santo. Jesus, the Bible, the Holy Spirit. Pero ¿cómo podemos estar seguros But how can we be sure que no solamente está el amor de Dios en nosotros, that only the love of God is in us, sino que también amamos a Dios but we also love God, como dice sus mandamientos? how's his commandments say so? Juan 14, 23 al 24. John 14:23-24. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas, el que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. Ahora lo interesante aquí The interesting part here es que dice el que me ama, it says, he who loves me, término presente, present term, o sea, el que me está actualmente he who is currently amando, loving obedecerá, will obey, término futuro, future term, mis enseñanzas. my teachings.
Cuando amamos When we love a Dios God de la manera que Él pide, in the manner He asks, podremos obedecer we can obey sus enseñanzas, His teachings, su palabra. His word. No es hacerlo por obligación, It's not doing it by no being es forced hacerlo por cumplir or to fulfill o tranquilizar la or conciencia. to calm your conscience. Lo hacemos porque lo amamos. We do it because we love Him. Se lo he dicho a los jóvenes I've said it to the youth. y es algo que en mi vida personal lo he dicho varias veces. In my personal life, I've said this many times. Uno tiene que enamorarse de Dios. You have to fall in love with God. Es necesario It's enamorarse de Dios. necessary to fall in love with God. Debemos buscar, conocer y amar a Dios. We must seek to know God and Porque el love Him. amar a Dios Because in loving God, con todo lo que somos, with all that we are, desde allí nace from there it's born nuestra habilidad our y ability deseo and desire de obedecerle. to obey Him. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 John 5:3. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. For loving God means obeying His commandments. Moreover, His commands are not burdensome. Salmos 48. Psalms 48. Las palabras de David dice, The words of David say, él dijo, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. I take joy in doing your will, my God, for your instructions are written on my heart. Otra traducción de este versículo dice, me deleito en hacer tu voluntad. Another translation says, I delight to do your will. No siempre será fácil obedecer, It will not always be easy to obey, pero obviamente but obviously le será más fácil obedecer it'll be easier to obey a alguien que ama a Dios que a alguien que no ama. someone who loves God with someone who doesn't. Si uno ama a Dios, If you love God, no necesita explicaciones you don't need explanations para hacer lo que Él pide. to do what He's asking of. No va a necesitar entenderlo todo y saber cada detalle You won't need to understand everything and understand every detail para llegar a obedecer. to get to obey. Obedecer a Dios no es legalismo, To obey God is not no es legalism. religiosidad, It's not religiousness. no es seguir reglas. It's not to follow rules. Es que esta es la manera It's that this is the way, apropiada, the proper way, correcta correct de way corresponder to al correspond tan gran amor que Él nos to the mostró. great love that He has Es shown la us. única It's manera the only de way poder to corresponder correspond al amor que Él ya to nos the mostró. love that He has shown us. Esta es la manera de vivir, This is the way of living, para agradarlo, para obedecerlo. to please Him, to obey Him. Y si Él nos dio este mandamiento, And if He gave us this es commandment, porque en Él podemos it's because in Him we can cumplirlo fulfill it y amarlo and love con Him todo lo que somos, with all that we are, con todo lo que tenemos. with all that we have. You don't need explanations when you love. No necesitas explicaciones cuando amas. It'll delight you. Te va a gozar. You'll want to. Vas a querer. It's going to be something you look forward to. Algo que deseas. When you love someone, Cuando amas a alguien, you want to do the things that you know they like. quieres hacer las cosas que ellos les Right? gustan, Their ¿verdad? birthday comes, a holiday comes, Un festivo viene, and you get excited for a gift that you want to give quieres them, darle un regalo que ya sabes, and you think of how you can make it y special, piensas cómo lo voy a hacer and what you especial, could do to make that person know that they are loved. cómo voy a demostrar a la persona que le amo. That same way, what pleases God? De esa misma manera, lo que It's agrada a all in Dios. His Word. Todo está en su palabra. Learn it, know it, Aprendiendo, sabiendo. and then do it. Y hazlo. Not because No porque you'll get something out of it, te vas a recibir algo, but because delight comes in doing what He asks. porque me deleito en lo que pide. Juan 15:10. John 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Una vez más tenemos a Jesús como el ejemplo, Once again, we have Christ as the el example, modelo the model de este amor. of that love. Esta es la manera This is the de way permanecer en ese amor, of remaining in His love, obedeciendo. obeying. Así sabremos que ese amor también permanece en nosotros. That's how we know His love remains in us. Pero lo interesante aquí es que Jesús también fue obediente. But interesting enough, Jesus was also Él obedient. también buscó amar a Dios. He also looked to love God. Hacer lo que Jesús hizo To do what Jesus did de la manera que lo hizo in the manner that He did me hace más como Jesús. makes me more like Jesus. Love for God is obeying His commands. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. But I can't obey His commands without loving God. No puedo obedecer sus mandamientos sin amar a Dios.
Amo a Dios, obedezco a Dios. I- Obedezco a Dios, amo a Dios. I love God, I obey his commandments. I obey his commandments, I love God. Loving God and obeying God are synonyms. Amar a Dios y obedecer a Dios son sinónimos. Es mandato de Dios It's a commandment from God amarlo, to love him, amar al prójimo to love the prodigal, y hasta amar a nuestros enemigos. and even to love our enemies. Sin embargo, In fact, la palabra sí explica the word does explain que hay algo que no debemos amar. something that we should not love. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 al First 17. John 2:15 to 17. No amen al mundo ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. No amen al mundo. Don't love the world. Esto puede parecer una contradicción, This can be a contradiction porque todos conocemos because we all know Juan 3:16, John por 3:16, tanto Dios amó al mundo. for God so loved the world. Pero aquí, But here, en este versículo, la palabra mundo in this word here, the word world no se refiere al universo creado por Dios, doesn't refer to the universe created by no se God. refiere a los que habitan en el It doesn't mundo, refer to those who abide in the world. se refiere a los sistemas del It mundo, refers to the systems of the world, se refiere a la forma de hacer las cosas en el the mundo, ways of doing things in the world. se refiere a las creencias y influencias del mundo, It refers to the beliefs and influences of the world. se refiere a la sociedad y la cultura del It mundo, refers to society and culture of the world. porque sabemos que eso, Because we know that que las maneras del mundo, in the way of the world, las creencias del the mundo, beliefs of the world, su sistema, the systems, es todo lo que se opone a Dios. it all opposes God. Si uno ama el mundo, If you love the world, que por cierto el mundo se refiere, es el mundo gobernado por Satanás, and in fact the world is governed by Satan, si uno ama el mundo if you love the o lo world que hay en el or mundo, what's in the world, su atención, your su attention, tiempo, your time, sus esfuerzos, your efforts, sus afectos, your affection, sus pensamientos your van dirigidas thoughts are directed a esas cosas to que hay those en el mundo, things in the world, a las cosas que oponen a Dios. the things that oppose God. Si amas al mundo, no amas al Padre. If you love the world, you don't love the Y Father. si no amas al Padre, no obedeces sus If mandamientos. you don't love the Father, you don't obey His commandments. Esto puede parecer obvio. This can appear obvious. Así como le puedo preguntar, Like I can ask you, ¿amas a Dios? do you love God? Y usted me diría, pues sí, And you're claro. going to say, yeah, of course. Si yo le digo, ama al mundo, me va a decir, Do I tell you, do you love the world? You're going no, to say, no, 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 yo no, amo no, el no, mundo. no. I don't love the world. Yo no quiero nada con el I don't want mundo. anything with the world. Pero es no solamente el mundo, sino lo que hay en él. It's not just the world, but what's in it. Dice, el deseo de poseer todo lo que agrada. The desire to possess everything that Hay muchas pleases. cosas que nos agradan en el mundo. There's many things that please us other than the world. Y si no tenemos cuidado, nos ocupamos con esas If we're not cosas. careful, we're going to be occupied with these Y things. ya Dios no tiene el lugar en nuestra vida que debe tener. And God no longer has the place He should have in our lives. Esto sucede, nos sucede a todos. This happens to all of us. Nos sucede con la familia, It happens with nos family, sucede con el trabajo, with our jobs, nos sucede con los estudios, with our studies. nos sucede con muchas cosas. It happens with many things. Y uno de los puntos más fuertes donde se ve One of the strongest points where we see this, es cuando se trata, when it's about, ahí es donde muchos that's where many no nos damos cuenta do not realize que mayormente nuestras atenciones, that our attention, nuestros esfuerzos, our efforts, nuestros tiempos, our time, todo lo que con lo que debemos amar a Dios everything that we should love God se with termina ocupando is being occupied porque hay necesidades because there's needs o porque tenemos ambiciones. or we have Y ambitions. no es malo tener cosas. It's not bad to have things, Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? but what does the Bible say to respect? Mateo 6:24. Matthew 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other.
No puedes tener ambas. You can't have both. No puedes dar prioridad a Dios You can't give God y a lo priority que hay en el mundo. and then what's in the world. No es que no es que dejen de ser prioridad It's not to stop making a el priority trabajar, your el job, estudiar, la studying, familia, family, pero no más que Dios. but not more than God. Y cuando todo tu tiempo o la mayor parte de tu tiempo, And when all your time or the la mayor majority parte de tu atención, part of your attention, tus afectos y your esfuerzos, affection and efforts, recuerda, las cosas con lo que uno debe amar a Dios, remember the things that you should love God with, van más ocupados o enfocadas en lo que uno hace y tiene en el mundo, are en more la vida, occupied with the things that you do in the world, terminas sirviendo a esas cosas. then you end up serving those things. Lo cual significa que vas a terminar despreciando al otro, en este caso a Which Dios. means you will despise the other, in this case is God. Porque hay un lugar Because there's a place en nosotros que solo se le puede dar a uno. in us that we can only give to one. Es el lugar que le pertenece a Dios. The place that belongs to God. Pero cuando ese amor está ocupado con otras But when cosas, that love is occupied with o other con otras things or personas, other people, es como regar agua sobre una pelota. it's like putting water on a ball. No podrás colectar ninguna gota You're not going to take any porque no hay drops espacio para él. because there's no place for him. Santiago 4:4. James 4:4. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Recuerde que cuando uno ama a Dios, Remember that when you love God, uno no necesita explicaciones, you ¿verdad? don't need explanations, right? Para obedecer. To obey. Bueno, en un matrimonio, Well, in a marriage, el esposo the husband no tiene que explicarle a la esposa doesn't have to explain to the por qué wife no puede ser infiel. why she can't be unfaithful. La esposa The wife no le tiene que explicar al esposo doesn't have to explain to the por qué husband sería inapropiado why it'll be inappropriate relacionarse de cierta forma to relate in a con certain otras way mujeres. with other women. ¿Verdad? El esposo Right? no tendría que decirle The husband doesn't have to a la say esposa, me tienes que ser fiel. to the wife, you have to be Porque eres mi faithful esposa. because you're my wife. No habría que explicarlo. He doesn't have to ¿Por explain qué? it. Why? Porque están en un matrimonio, Because they're in a marriage, en una relación in a relationship basado en un compromiso, based on a y ese commitment, compromiso tiene condiciones para and that cumplirse, commitment has conditions to be met. envuelve estándares, It involves standards, requisitos requirements que se toman para formar un matrimonio, that are taken to form a marriage, fidelidad siendo una de ellas, and being one of them, no porque es una obligación, not because it's an obligation, sino porque se supone que entre estas dos personas hay amor, it's supposed that between those two people there's se love. aman They love each other. y tomaron un voto And they made a vow por ese amor que tienen by that love that they have, y sus acciones y decisiones en ese matrimonio, and their actions and decisions in the cómo marriage, ellos van llevando ese matrimonio, how they take care of that marriage, pone valor a ese voto que tomaron el put día que se casaron. value on the vow that they made when they got No married. es el I love you que No. le pone el valor al voto. It's not on el te amo that puts the vow. No es el hecho que vivan juntos. It's not the fact that you live together No es todo el tiempo que comparten. or all the time you spend together. Es las It's acciones, the actions, las decisiones que the toman decisions you make que dan valor a ese voto. that gives value to those vows. De esta misma manera, In the same way, nosotros, us, la iglesia, the church, somos la novia de we are Cristo. the bride of Christ. Somos la novia de Cristo y Él también espera nuestra We are the fidelidad. bride of Christ, and He expects our Él no tendría faithfulness. que explicar por qué debemos ser He fieles. doesn't have to explain why we have to be Él ya faithful. estableció su fidelidad. He establishes Él ya faithfulness. mostró su amor He hacia showed His love nosotros. toward Él us. ya hizo su He compromiso con already made His nosotros. commitment with us. Así como el esposo Like the husband puede amar a otras personas, can love other people, pero hay un amor but there's a que love es reservado solo para su that is esposa, reserved only for his ¿verdad? wife. Porque hay otras personas en su vida. Because there's other people in his life, right? Él va a amar a sus And padres, he's going to love his ese parents. esposo puede amar a sus The hermanos, husband can love his amar a siblings, otros amigos, love his friends, pero no de la misma manera que va a amar but a su not in the esposa. same way he would love his wife. Ese amor es solo para la That esposa. love is only for his De esa wife. misma manera, In the same hay manner, cosas en nuestra vida there's things in our que lives son importantes, that are important, que pueden ser prioridad, that can be pero priority, no más que Dios. but not more than God. Podemos amar, We pero can no más que a love, Dios. but not more than God. Es a Él primero It's Him first y es a Él con todo. and with all. El amor que Él tiene, The love that He has, el amor que ese esposo tiene, that husband has, por ejemplo, for example, es
cómo nosotros debemos también exclusivamente It's how we should amar a exclusively Dios. love God. Ese amor que damos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, The love that we give with all our lives and our being, es exclusivamente para Dios. exclusively for God. No podemos decir We cannot say que amamos a Dios, that we love God, pero coqueteamos con las cosas del mundo. but we flirt with the things of the world. We can't say, No podemos decir, no, yeah, I love God and I know God loves sí, me. yo sé que Dios me ama y yo amo a Dios. But on the side, Pero en el lado, when you're not in church, cuando no estás en la you're iglesia, playing around with things that you know you shouldn't be. estás jugando con cosas que no debes You're jugar. playing with Estás jugando graphics that you shouldn't be looking con at. imágenes que no debes ver, You're playing with things that you know are going to distract con you. cosas que te van a distraer Other people. o personas. We flirt with these things. Coqueteamos con estas cosas With the things that occupy our time, que with the things that occupy our emotions and ocupan desires. nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos. And then we expect that not only will we still be able to love God, but that we'll be loved by God. Y esperamos que seamos amados por Dios. Yo amo a Dios I love y por God, eso obedezco. and that's why I obey. Él tiene y puede contar con mi fidelidad He y can count obediencia on my faithfulness and porque obedience reconozco because I recognize que Él me ama that He loves me con un amor que solo Él me puede dar. with a love that only He can give Algo que me, no puedo encontrar en ningún otro lugar. something that I can't find Y anywhere else, porque reconozco because I recognize que no hay nadie there's no que one pueda amar como Él that ama. can love how He loves. Solteros, jóvenes Singles, youth, o solteros de cualquier edad. or singles from any age group, Algo que yo siempre he orado something that I've always prayed desde pequeña since I was a little girl para un día un esposo for a husband one day es que sea alguien. is that to Y be este es como el someone, criterio principal this is y the más importante. main criteria, the most Que sea important, alguien que ama a Dios más que a todo y más que nadie. someone who loves God more than anyone and A anything, mí no me interesa que me venga a amar I don't o que care me trate de amar that they're going to try to love me or si this no ama a Dios primero if he y doesn't más. love God more first. Porque en realidad nunca me va a poder amar Because then he si no ama a Dios. will never love me truly if he doesn't love God. Si no ama a Dios más que If a he doesn't nadie. love God more than Más que anything, todo. more than all. Porque si él ama a Dios más que nadie, Because if he si loves él God ama a Dios más que a todo, more than all, él obedecerá los mandamientos de he Dios, will obey God's vivirá commandments conforme a la voluntad de and Dios. conform to God's will. Y así usted que es soltero debe orar And y that's how buscar a alguien de esa manera. Singles must pray and seek someone that way. Romanos 8:28. Romans 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. ¿Cuántas veces han escuchado ese versículo? How many times have you heard that Bible verse? Muchas veces lo hemos escuchado We've heard it many y times. nos animamos uno al otro con este And versículo. we're encouraging one another with that Y verse. y lo ponen en las tazas y en And they camisas. put it on cups and Es muy t-shirts. conocido. It's very known. Pero la parte que casi nunca se resalta But the part that never stands out es que dice que es a los que aman a Dios. is that those who love No God, es para todo el que tenga fe. it's not for all who have No es para el que faith sirve mucho. or who serves a No es lot para el que más unción or for the one who tenga. has the most No es anointing para el que más se esfuerza. or the one who makes the most Ni para effort el que más cosas hace en el nombre de Dios. or who does things in the name of the Lord. Es para ciertas personas. It's for certain people. ¿Para quiénes? For who? Los que aman Those a who Dios. love God, Los que han sido llamados por Who Dios de have acuerdo a su being propósito. called to God according to his purpose. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? And who loves God? Los que obedecen sus Those mandamientos. who obey his ¿Y quiénes commandments. son los que obedecen sus mandamientos? And who obeys his Los commandments? que aman a Dios Those con who todo love su God corazón, with all con their toda heart, su alma, con all toda their su soul, mente y con todas all their sus mind fuerzas. and all their strength. A los que aman a Dios, dice otra traducción, Those who love God, another transition says, todo ayuda o coopera para bien. all helps or cooperates for good. Esto no quiere decir This doesn't mean que el problema se elimina that the problem is eliminated o que nunca habrá dificultad, or there'll never be difficulties, sino que siempre en toda situación, but always in every en situation, medio de toda situación, in the midst of all habrá un situation, bien. there will be a good. Pero muchos viven al revés. But many live the opposite. Muchos viven desde allá para acá Most live from out there to en here vez de para acá hacia and allá. send from here to there. Muchos viven su vida Many live their lives, y esto es algo que lo he visto and I've seen this sin falla creciendo en la iglesia. without fault, growing up in the church. Muchas veces Many times, la gente suele vivir people tend to live
de manera que todo lo demás in the manner that everything else, ellos van a ajustar a Dios they're going to las adjust cosas de Dios God para que encajen todo lo demás que tienen so en su He vida. fits in everything else that they do. Cuando tengan el tiempo, When they have time, cuando no esté cansada, when they're not tired, cuando tengo el dinero, when I will have the money, cuando se me nazcan las ganas, when I have the ahí desires, sirvo, ahí I'll oro, serve, I'll go, I'll ahí pray, busco de Dios, I'll seek ahí God, iré a la iglesia. I'll go. En vez de ajustar todo lo Instead demás, of adjusting everything else, todo el tiempo del all trabajo, the todas time las of work, relaciones, all the la relationships, familia, the family, los sueños, las ambiciones, dreams, las ambitions, cosas, en the vez de things, ajustar todo eso instead of adjusting all that, para que Dios siempre sea el primero, for God to always be first, hacen al revés. they do it backwards. Lo que se sacrifica What es they- el tiempo para Dios. They sacrifice Lo God's que se time. sacrifica es el ir a la iglesia. They sacrifice going Lo to que se church. sacrifica es el diezmo y ofrenda. They sacrifice their Lo tithes. que se sacrifica es adorar. They sacrifice their worship. Las cosas de Dios sí se pueden sacrificar. The things of God can be A sacrificed. eso sí se le pone condición, You can put conditions pero a on todo that, lo demás no. but everything else, no. Es al revés. It's backwards. Viven sin entender They live without que si understanding vives por Dios, that to live is for lo God. demás vendrá. Everything else will come. Pero si vives por lo que hay en el mundo, But if you live out what's in the world, terminarás despreciando a Dios. you will end up despising God. Terminarás viendo a Dios como la cosa que se interpone en el camino, You will see God as something that intervenes in the en vez de way, entender que es a Él primero. instead of understanding that He is first. Pero si le das prioridad a las otras cosas, But if you give priority to the other things, no puede esperar you cannot expect que Dios estará contigo. that God will be with you. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. No puedes amar a Dios, You cannot love pero no God darle prioridad a Dios. and not give Him priority. Busquen primeramente la manera de Dios hacer las cosas, Seek the way of God to do su things. voluntad. His will. Busca primeramente lo que es correcto ante los ojos de Dios, Seek what's correct before the lo cual eyes es of sus God. mandamientos, His su commandments, justicia, His y todas righteousness. esas cosas And all these things les serán añadidas. will be added to ¿Qué you. cosas? What things? Todo lo que el Padre sabe que necesitas. Everything the Father knows you need. Now, I'm no expert in math. Yo no soy una experta en matemáticas. It's not my strong suit. No es algo que soy buena en. But you gotta have something Pero tienes que tener algo to add something. para agregarle otro. Dice añadidas. It says to add. Es una palabra específica, It's a specific word, un detalle específico. a specific Porque detail. si no tienes nada, If you don't have anything, no sería añadidura. it won't be added to you. Simplemente diría todas estas cosas te serán dadas. It will see all these things will be given to you. Pero no, dice todas estas cosas te serán It añadidas. says all these things will be added to you. ¿Por qué? Why? Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su You seek justicia, God's kingdom and His righteousness first. entonces ya tienes lo primero, lo que más importa. The first thing that matters the most. Todo lo demás es extra. Everything else is más. Porque sí hay necesidades, Because there's needs, claro que tenemos necesidades, Of course we have pero needs. ninguno más grande que mi necesidad de Dios. but none is greater than my need for God. Fuera de Él nada deseo, fuera de Él nada más necesito. Desire nothing outside of Him. I need. ¿Y qué tiene que ver esto con amar a Dios? What does this have to do with loving God? Bueno, tiene mucho que ver, It has a lot to do. porque tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida. It has to do with how we live our lives. Y ya establecimos And then we established que cómo tú vives that how you es live cómo tú amas a Dios. is how you love God. Con tu vida, With your life, con eso es lo que amas a Dios. that's how you love God. Por eso es tan importante notar las palabras que hemos venido recibiendo It's el important último mes de septiembre. To note the words that we've been receiving in the month of September. Porque por eso la necesidad de un cambio de corazón. Because there's a need for Por the change of eso a heart. importante es guardar tu corazón. That's why you must guard your Por eso heart. la necesidad de buscar a Dios. The need to seek Para God. asegurar que estamos en el camino angosto y no el espacioso Ensure that we are in the narrow path and not the wide que path lleva a la perdición. that leads to destruction. Porque todo esto se puede definir de la misma manera. This can all be defined in the same way. Están los que andan en el camino angosto Those who are in the narrow y el path camino espacioso. and the spacious path. Los que aman a Dios, Those who los love que aman al God mundo. and those who love the world. Porque la Biblia viene hablando del mismo mensaje The Bible desde gives the comienzo a fin. Message from the beginning to the end. Hay dos lados There's two ways, y nos vamos a encontrar en uno de los dos. and we're going to find ourselves in one of them. Por eso la necesidad de buscar la santidad That's why the need to seek holiness, con la cual podremos ver a Dios. which we will see God.
Por eso la necesidad the need de conocer su palabra escrita, to know His written word. porque tenemos que amar a Dios Because we must love con God todo lo que with somos, all that we con are, todo lo que tenemos with all that we y have, en todas las maneras and posibles. in every manner possible. Y ese amar a Dios, And it's loving God, amarlo de esta manera, loving Him this way, moldea nuestras vidas, it molds our lives. conduce nuestras It decisiones, conducts our life nos decisions. lleva a ser personas como Cristo, It makes us persons like que tienen Christ cierta forma de caminar, that have a certain way of cierta walking, forma de actuar a certain way of y acting, cierta forma de vivir. and certain way of living. Esta forma This form es una vida que agrada a Dios, is a life that pleases que obedece God, sus that obeys mandamientos, His commandments. pero también But also, es una there's one que nos distingue, that makes us que distinct, nos identifica. that identifies us. Juan 14:31. John 14:31. Este capítulo In this chapter, es cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos it's when Jesus was preparing His para el disciples tiempo en que Él iba a volver a estar con el Padre. for the time He was coming back to the Father. Y Él les dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el gobernante del mundo, Satanás, y Él no tiene ningún derecho sobre mí, ningún poder sobre mí, ni nada que pueda usar contra mí. Pero para que el mundo sepa, sin ninguna duda, que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado y actúo en pleno acuerdo con Él. I will not speak with you much longer, for the ruler of the world, Satan, is coming, and he has no claim on me, no power over me, nor anything that he can use against me. But so that the world may know without any doubt that I love the Father, I do exactly as the Father has commanded me, and act in full agreement with him. Atención a lo que dijo Jesús. Attention to what Jesus said. Él quiso aclarar, He wanted to clarify el que gobierna este mundo, that the governor of this world, Satanás, Satan, no tiene nada sobre mí. has no claim on Ningún him, poder, no power, ningún derecho, no right, ni nada que pueda usar en mi or contra. anything he can use against En him. otras palabras, él estaba diciendo, In other words, he was saying, él no tiene nada con que crucificarme, he has nothing to crucify, pero but porque amo al Padre, because I love the para que el Father, mundo sepa que amo al so the Padre, world knows that I love the Father, yo voy a hacer lo que el Padre me mandó a I hacer. will do exactly as the Father has Tomar commanded, esa cruz, and take the morir, cross, die, aunque él era inocente, even though he was totalmente inocente y completely perfecto. innocent, perfect. Ese pero es muy importante notar. That is very important to note. Él dijo, pero haré lo que el Padre me manda, lo But- que Él diga, lo que Él pida. I will do what the Father has commanded me and asked. El diablo no tiene ningún poder sobre Jesús. The devil has no power over Él Jesus. no lo tiene ni lo tuvo. He never had it. Él no tuvo poder para matar o crucificar He a didn't have power Jesús. to crucify or kill Jesus. Él no mató a Jesús. He did not kill Jesús Jesus. murió por Jesus nosotros. died for us. Y Jesús ciertamente se pudo haber bajado de esa And cruz en surely cualquier momento. Jesus could have gotten down from the cross anytime. Pero, However, para que el mundo sepa que Él ama a Dios so that the Padre, world may know that he loves God the Father, Él hizo lo que el Padre lo mandó he a did hacer. what the Father has commanded him to do. Era importante. It was important. Él trajo un enfoque, He brought a hizo un focus. punto aquí en mencionar He made esto, a point mentioning en this aclarar esto, and clarifying this. que Él lo hacía no solamente porque amaba al Padre, He did it not only because he loves the sino para que el Father, mundo los supiera. but that the world should know. Porque cuando amamos a Dios, Because when we love God, eso nos distingue, that makes us distinct. es notorio. It's notorious. ¿Sabrá el mundo que amamos al Padre? Does the world know we love the Father? En un mundo donde hoy en día usan el amor para manipular, In the world where they use love to para manipulate, justificar lo to- perverso, justify the perverse, y dicen amor es amor, they say love is love. y argumentan, bueno, es que si se aman, ¿qué tiene de malo? And they argue if you love, what's No wrong nos with that? vamos a oponer al amor. We're not going to oppose to El love. amor es algo bueno, es algo bonito. Love is good, love is beautiful. Debemos tener y hacer claro We have to have it clear la distinción que hay the distinction that there entre is los que amamos a between Dios those that love y God aquellos que aman al mundo and those that love the y lo world que hay en el and mundo. what's in the No world. podemos ser iguales. We cannot be the No same. podemos parecernos. We cannot be the Y si same. amamos a Dios verdaderamente no nos vamos a parecer al If mundo. we truly love the No Lord, we're not vamos a going to appear encajar. like the world. Juan 13, versículo 35. John 13:35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Si cumplimos con el primer mandamiento de If amar a Dios, we fulfill the first commandment to love God, difícilmente no cumpliremos el segundo. we will fulfill the second Amar commandment al prójimo como a ti to mismo. love our brother we love ourselves, Amarnos los unos a to los love otros. one another.
si nos conocen if they know us como cristianos, as Christians, ¿verdad? Porque se habla mucho de los cristianos siendo personas que aman. because the Christians are known as people who El amor love. se asocia muchas veces Love is al always cristianismo. associated with Christianity. Pero si nos conocen como cristianos, If they know us as Christians, iglesia, church, que no solamente sea porque vamos a la iglesia, let it not only because we que go no to a solamente church, sea porque servimos a Dios, or only because we serve porque God, cantamos sus because we sing canciones, songs, sino porque amamos a Dios but because we love con God todo nuestro corazón, with all our con hearts, toda nuestra with mente, all our con mind, toda el alma with all y our con soul, todas nuestras and with all our fuerzas. strength. No es solo con palabras, It's not just es with con words, toda nuestra vida. it's with all our lives. Que se note, que se Let vea. it be known, let it be seen. Si nos llaman cristianos, If they call us Christians, discípulos, disciples, seguidores de Jesús, followers of Jesus, que sea porque obedecemos let it sus be because we mandamientos. obey His commandment. Si algo ven en nosotros, If they see something in us, si ven amor en if nosotros, they see love in us, que sea porque lo amamos a Él let it be because we love Him y fuimos amados para amar. and we were made to love. Cuando yo estudiaba o preparaba este mensaje, When I was studying and preparing this message, pensé I thought, en otro ejemplo another example, de alguien que entregó todo. someone who gave it all. Vemos en Lucas capítulo 7, We see in Luke chapter 7, Jesús está en la casa del fariseo Simón. Jesus is in the house of the Pharisee Jesús Simon. iba a sentarse a comer con él He was going to sit to eat with him. cuando viene una mujer When a woman que came, el pasaje se refiere a ella the passage refers to her como pecadora. as a sinner. Y ella trajo un frasco de perfume. And she bought a perfume flask. Hemos escuchado sobre esta mujer muchas veces. We've heard of this woman many times. Yo misma hablé sobre ella en la última vez que pude predicar. I spoke on her the last time I preached. Ella ungió los pies de Jesús She anointed the feet of con sus Jesus lágrimas y su with perfume, her tears and her perfume. usando algo que me imagino tal vez tengan parecido a algo así. She used something that I imagine Un looked like frasco de this, esta manera. a flask like this. Usted imagínese que aquí hay algo, Just imagine there's un something in perfume muy here, rico. a very nice perfume. Y dice Lucas 7, versículo 47 al 48. Luke 7:47 to 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who was forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Otra traducción dice, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Another translation says, she has shown great love, but anyone who has been forgiven for only a little will show only a little love. Esto es lo que dijo Jesús en respuesta a lo que ella hizo al ungir sus pies. This is what Jesus said in response of her anointing his feet. Cuando ella hizo eso, When she did this, cuando ella derramó lo que en ese tiempo se consideraba algo muy when costoso, she poured all over him what was something very expensive in those times, los demás que estaban alrededor se ofendieron, those around him were offended. juzgaron. They judged. Pero Jesús dijo, But Jesus said, ella me mostró tanto amor she showed me such great love porque tanto le he perdonado. because I've forgiven so much. Are you aware? Do you understand ¿Entiendes how much you've been forgiven? cuánto Dios te ha perdonado And do you understand how much He can forgive? y cuánto Él puede perdonar? ¿Qué tiene que hacer uno para ser perdonado? What do you have to do to be forgiven? Pedir perdón, Ask for forgiveness, arrepentirse. repent. Entonces se entiende que si a uno se le perdonó mucho, So if a lot has been forgiven of you, se puede decir que es porque se arrepintió de verdad, it's because you truly de repented todo corazón, from all your heart. se entregó, You gave yourself. pidió perdón. You asked for forgiveness. Pero a alguien a que se le perdona poco, But someone who is forgiven little, me imagino I imagine, que es porque poco reconoce que tiene que because arrepentirse. they barely recognize that they have to repent. Yo imagino que todos de alguna forma I imagine that all in some way, vamos a decir we're going to say que este frasco that this flask de perfume of perfume simbólicamente symbolically representa represents todo lo que somos. all that we are. Aquí vamos a decir que conlleva todo el corazón, Here's the heart, let's el say, alma, la the mente, soul, the mind, las fuerzas. the strength. Cada día Every day es una oportunidad para amar a Dios is a day to love God con todo deseo, with all our con desires, toda intención, with all con intention, cada with pensamiento, every thought, aun cuando vas en el tráfico, even when you're in traffic, aun cuando estás trabajando, when you're working, aun cuando viene aquí, when you come here.
Porque con el mismo corazón, Because with the same heart, con el mismo frasco with the same flask, que usted se molestó cuando ese carro se le cruzó that enfrente, you were annoyed when the car cut you con off, ese mismo with the same viene flask, aquí a después a cantar y you amar a come here Dios. to sing to God. Es con lo mismo. It's with the same. Con la misma mente With the same mind, en la que usted no le gustó and that you didn't like, que el ujier amablemente le pidió que se sentara that en the usher determinado said lugar, to sit in this spot, con esa misma mente, with that same mind, usted va a escuchar la palabra de Dios you're going to hear the word of para God luego aplicar la palabra de and Dios. apply the word of God. Es tan importante It's so important entender que esto envuelve todo lo que somos. to understand that this involves all Cada that we are, parte de nosotros. every area of us. No es solo con palabras. It's not just with words. Y cada domingo aquí es una oportunidad para amarlo con todo. Every Sunday here is an opportunity to love Him with Cada all. reunión, cada Every ensayo, meeting, every rehearsal, cada servicio, every service, cada oración. every prayer. Pero ¿cuántas veces But how many times hemos llegado a este lugar have we come to this place y nos sentamos and we sit down y aquí tenemos nuestro frasquito and we have our little flask y así tal cual venimos and we come con el frasco y todo, with the flask and all así tal cual nos vamos, and we leave the same? sin haber aunque sea derramado un We haven't poquito, even poured out a little porque ese bit día venimos cargados, because that day we're porque ese burdened, día estábamos cansados, that day we're tired, porque no nos gustó la canción, we didn't like the music, me ofendió lo que dijo el pastor, the pastor no me offended me, saludó la hermana en la entrada, the sister didn't say hi to me, y aquí seguía el frasquito and here's the con flask todo lo que trae. with everything it had. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado el tiempo How many times have we not appreciated the time tenemos that we have para darle todo to a give Him Dios? all to God? Un momento, por favor. One moment, please. Con esa mente, con ese corazón, With that mind, with that heart, con esas with fuerzas, those efforts, ahí es donde tú guardas sus mandamientos that's where you guard His para luego commandments, cumplir to their sus mandamientos. fulfill His commandments. ¿Tendrán tus hijos alguna idea de lo que es amar a Dios? Will your children have an idea of loving God? Porque si no lo sabía, If you didn't know, recuerda, esto es un simbolismo. remember, this is symbolic. Ellos ya tienen un frasco They already have a flask. y hay que enseñarles qué hacer con ese You have frasco. to teach them what to do with the flask. Enseñarles a enamorarse de Dios Teach them to fall in love with God, para que crezcan a ser jóvenes so they raise up to be que youth aman a Dios, that love God, porque serán entonces adultos because que they'll no be se apartarán de adults Dios. that will not depart from God. El año pasado Last year, tuvimos nuestro primer servicio de jóvenes we had our first youth service en este edificio in this building, el día 10 de marzo March 10th, del 2023. 2023. Y ese día me tocaba predicar. And that day I had to preach. Nosotros veníamos ya con mucha expectativa de esa reunión We had a lot of expectancy on that porque meeting. era el primer servicio de jóvenes en este edificio It was nuevo. The first youth service in this new Estábamos building, dando inicio we were initiating a lo que era una temporada de primeras. what was a new season of That first. was a year of firsts for us. Era un año de primeras. 11 years waiting to have a 11 building of our años own. esperando un edificio. Y en ese año And in that year, tuvimos nuestro primer servicio we de had jóvenes our en el nuevo first edificio. youth service in the new Nuestro building, primer domingo en el our primer first edificio. Sunday in the new building, Nuestro primer aniversario, Our la first primera Navidad, anniversary, la first primera Christ- todo. first everything. Era muy significativo para It was nosotros. very significant for Y us. sabíamos que era marcando el inicio It was marking the de beginning un tiempo diferente y of a especial. different and special time. Entonces había mucha expectativa There para was a lot of para expectancy reunirnos esa noche a adorar a Dios. to gather that night to worship God. Pero justamente ese día But just that day, amanecí I woke up muy enferma, very sick, vomitando, throwing up, escalofríos, I had chills, dolores en el cuerpo. pains in my body. No sé hasta el día de hoy qué fue lo que me pasó, I pero don't know what happened to me. estaba mal. I was very ill, Así que ya no iba a poder ir. so I couldn't go anymore. Y Diomar y Henry ya tenían un plan alternativo para esa noche. And Diomari and Henry had a plan B for that night. Pero a la última hora But last yo hour, les dije, I said, "Miren, look, por favor, déjenme intentar predicar. please let me try to preach. Yo no quería faltar. I didn't want to miss out. Vine aquí, I came here, fui a la oficina, I went to the estaba office, repasando mis I was notas. going through my notes. Yo me acuerdo que hubo un momento que me agarré la cabeza y dije, Señor, ¿qué There was a estoy moment haciendo that I grabbed my aquí? head and I said, God, what am I doing? Pero bueno, ahí, But there, pálida, despeinada, pale, with my hair media messed up, desorientada, disoriented, aún así fui y prediqué. I went and I preached. Y
doy gracias a Dios que no me perdí I thank God that I didn't get lost de lo que Él hizo esa noche. of what he did that night. Fue una noche It hermosa, was a beautiful night. adoramos, lloramos We worshiped, we cried. y fue un momento especial. It was a special moment. Y luego al final, And at the end, uno de los muchachos del liderazgo de jóvenes one of the youth leaders me dijo, said to me, inocentemente, innocently, bromeando, joking, ¿para qué viniste si no te sentías bien? why'd you come if you didn't feel good? Y yo decía, no, es que no podía quedarme en I casa. said, yo no, tenía I que ir". couldn't stay Y él home. bromeaba, es que Cicely ama like- tanto a Dios he's que no like- se aguantó y tuvo que venir. Cicely loves God so much, she had to come. Y eso me dejó pensando. And that left me Y thinking. lo recordé cuando estaba preparando este mensaje. I remember when I was preparing this message, Porque yo dije, esto lo he visto en algún momento. I said, I've seen this in some times. Esto me parece familiar. This is familiar Porque yo crecí con un papá because I was raised by a father que aún teniendo 2 costillas partidas, that even having 2 broken venía ribs, cada domingo he would come every a Sunday predicar to preach, y no paraba. and he didn't stop. Crecí con una mamá I was raised with a mom que teniendo una bebé de 6, 7 meses en un lado having a 6-month-old y baby una niña de 7 años que era yo. and a 7-year-old girl that was me. Y aún así, And even so, llegaba cada día, they would come every day, limpiaba el edificio, they would clean the building, administraba las oficinas de la they iglesia would administer the y nos daba offices, escuela en casa. and they would give us the school at home. Crecí con papás I was raised by parents que pasaron 7 años en una corte that passed 7 years in a court, acusados por personas accused by people que quisieron destruir that wanted to destroy. lo que ellos habían dedicado su vida a edificar en Dios. They had dedicated their lives to God for. Y aún así And even so, decidieron seguir. they decided to continue. Hubiera sido muy entendible It would have been very si ellos hubieran understanding dicho, if they would have said, esto es muy difícil, this is very hard. mejor dejemos el ministerio y Let's continuamos con nuestras Leave vidas. the ministry and continue with their lives. Pero no, But no, siguieron. they persevered. ¿Por qué? Why? Porque aman a Dios. Because they love God. Cuando creces con padres When you're raised by parents que a pesar de cualquier adversidad that regardless of any adversity, pueden aún alabar y adorar they a can Dios. praise and worship God. Mi mamá que My mom, who casi la perdimos we almost lost her hace 1 o 2 años. 1 or 2 years ago, Y yo me acuerdo lo frustrada que me sentía, I remember how frustrated I was. que ella estaba sola en She un cuarto del hospital. Was alone in a hospital room, Y yo quería quedarme con ella. and I wanted to stay with her. Estábamos celebrando el fin de año. We were celebrating New Year's. Y ella me dijo, no, She said, no, tienen que ir, you have to go. tienen que ir a servir a la iglesia You have to serve in the church y dar gloria a Dios. and give glory to God. Y ella sola ahí And alone there, pasó ese tiempo adorando a Dios. she spent the time worshiping God. Cuando creces viendo esto, When you grow up seeing this, créeme que creces aprendiendo lo que es amar a Dios. trust me, you learn how to love God Con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu mente, with all your mind, con toda tu alma, with all your soul, con todas tus fuerzas. with all your strength. Eso no se finge, That doesn't fake, eso no se forza, that is not forced, eso se decide, it's decided. se elige ser y vivir de esa manera. You choose to live that way. Porque sería fácil It would be easy y a veces mejor and sometimes better simplemente dejar ese camino. to simply leave the path. Pero cuando creces viendo eso, When you're raised seeing hasta that, ahí llegaron las excusas, there's the excuses hasta ahí then. llegaron los Up pretextos to there the pretext para came, dar menos de lo que Dios to merece give less than recibir. what God. Difícil poner excusas It's difficult to make excuses o motivos para no vaciar ese frasco or motives to not pour out y your dar frasco todo al que and give amamos. all to the one we love. En ese momento, créeme que obedecer se convierte en un deleite. In that moment, obeying becomes a delight. Y tal vez los ejemplos que di Perhaps the examples I gave son extremos que no se dan comúnmente. are extreme. Pero lo que quiero decir But what I want to say es que amar a Dios is that loving God te da una capacidad para hacer lo que en tus propias fuerzas no puedes. gives you a capacity to do things that you can't do with your own strength. Capacidad para obedecer su palabra, Capacity to obey His word, para vivir en santidad. to live in holiness. Capacidad para apartarse del pecado, Capacity to depart from sin, para cambiar, to change, para continuar. to continue. Capacidad para descansar, Capacity to rest, capacidad para trabajar, to work, para hacer su to voluntad. do His will.
Y la palabra dice que los que hacen su voluntad And the word says those who do his will vivirán para siempre. will live forever. Hay un reconocimiento muy necesario en There's ese amor. something very that we must recognize in that love. Es reconocer que jamás Is to recognize that never podremos devolverle a Él can we give back to him lo que nos ha dado. what he's given us. La vida humana no alcanza The human life cannot para darle todo lo que Él merece. give him all that he Y el needs. amor que corresponde The love that corresponds, a ese amor que Él nos mostró. the love that he showed us. Pero amarlo con todo lo que somos But to love him with all that we are, es lo más que se acerca. it's the closest thing that we can get.